Muy bien. Ahora, con respecto a la presentación de la enfermedad, vamos a encontrar, ¿no?, que 30% de las personas son asintomáticas y son las causantes de la transmisión, ¿no?, porque no saben que están enfermas, y una persona de esas se acerca a su familia y va contagiando a otros miembros de la familia sin saberlo. 55% de las personas contagiadas van a desarrollar una enfermedad leve a moderada, con simplemente dolor de garganta, algo de malestar, poco de dolor de cabeza, algunos días de fiebre que se autolimita, ¿no? Y dentro del otro subgrupo están los severos y los críticos, que obviamente ambos grupos deben manejarse definitivamente intrahospitalario por su requerimiento de oxígeno. Con respecto al cuadro clínico descrito, ¿no?, dentro de los primeros casos se ve pues que tienen fiebre, que es la característica más importante, la tos seca, la falta de aire, dolores musculares, confusión, dolor de cabeza, dolor de garganta, menos frecuentemente rinorrea, dolor torácico, diarrea. Eso es otro cuadro importante de gente que incluso ha presentado solamente diarrea y luego disnea, náuseas y vómitos, la combinación es fiebre, tos, disnea. Y otro síntoma que se ha descrito adicionalmente a este ha sido la anosmia, ¿no?, la pérdida del olor, del olfato y del sabor de las comidas, ¿no?, como otra característica importante. También se ve que la gente que mayormente se ha reportado como enferma son de 40 años en adelante. Y miembros mayoritariamente masculinos. También se ha escrito en edades menores de 40 e incluso en niños hasta recién nacidos embarazadas, ¿no?, pero en mucha menor cantidad proporcionalmente, menos del 1%. Con respecto a la línea de tiempo inicialmente descrita, ¿no?, característica es de los severos, por ejemplo, es que empieza en el día 0 con las molestias iniciales, aparece la fiebre, dolor de garganta, y hasta el 5.º día va empezando la aparición de la dificultad respiratoria, ¿no? Y entre que lo obliga casi al 7.º día a presentarse al hospital porque ya siente cansancio, ¿no?, que va empeorando cada vez más, y entre esos pacientes que ya están hospitalizados, rápidamente, abruptamente, estando recibiendo oxígeno, independientemente de sea cánula o reservorio, se complican mucho más desarrollando síndrome de distrés respiratorio que los obliga a ser transferidos a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Esta gráfica también, que se encuentra en internet, nos muestra nuevamente parte de la fisiopatología, inicialmente la adherencia a nivel de las células epiteliales, ¿no?, del neumocito tipo 1 y tipo 2, que son los que tienen los receptores IECA, sobre todo en la parte baja, en la parte respiratoria baja, ¿no?, que al ser destruidos cuando son muy de gran destrucción, y cuando es moderada solamente una disnea, ¿no? Ahora, nuevamente después de eso, la parte respiratoria, van a haber ya virus que van a entrar a la circulación y que justamente a nivel endotelial, que también es expresión de los inhibidores de SECA, van a hacer la transferencia, se van a unir y son los que van a causar, cuando la respuesta inmunológica es muy fuerte, van a causar daño, ¿no? Y van a ocasionar las características que uno encuentra en los pacientes, que es la linfopenia, puede haber leucocitosis o leucopenia, pero lo característico es la linfopenia,
Y en fases avanzadas, como si fuera una coagulación intravascular diseminada, es decir, aparición de elevación del dímero D, elevación de la ferritina, y cuando hay compromiso hepático es deshidrogenasa láctica elevada, elevación de transaminasas, cuando es compromiso renal hay falla renal aguda, ¿no? Disminución del número de plaquetas, formación de microtrombos o trombos grandes, etc., ¿no? Dependiendo del sitio de la lesión. También se postula que incluso personas que son sanas, que no tienen mucha predisposición, pueden tener una enfermedad más severa debido a que pueden ser expuestos a una carga muy alta. ¿Ya? Ahora, dentro de las características sistémicas encontramos fiebre, tos, fatiga, producción minoritaria de esputo, dolor de cabeza, puede haber incluso hemoptisis, injuria cardíaca aguda, esa es otra cosa de lo que no se dice, puede causar miocarditis, arritmia cardíaca, a nivel pulmonar, hipoxemia, disnea, linfopenia, diarrea, y dentro de los síndromes, desorden respiratorio, diarrea, estornudo, dolor de garganta, neumonía. Cuando hablamos de neumonía, incluso personas que no tienen disnea y que han estado algunos días con fiebre, se les ha tomado radiografía o tomografía y se han encontrado anormalidades radiológicas y tomográficas que, aunque no llegaron a la hipoxemia, sí estuvieron presentes, ¿no? Y en los casos más severos, síndrome de distrés respiratorio agudo. Como toda infección, y en el caso de los virus no los podemos recuperar, pero sabemos que ha habido infección por la aparición de los anticuerpos, ¿no? Que, de acuerdo al modelo matemático, deberían alcanzar su pico al día 7, la IgM, ¿no? Y de manera simultánea, el cuerpo ya va pasando a una inmunidad ya más crónica o más estable, que es la formación de inmunoglobulina G, y justamente esa es la manera de medirlo por las pruebas rápidas que están disponibles ahora. Entre 5 minutos a media hora uno puede sacar que la persona ya tiene anticuerpos. Pero como vemos aquí, ¿no? Si yo le mido los anticuerpos en el día 0, en el día 1, no voy a encontrar anticuerpos y yo puedo decir que no está enfermo, pero no es así. O sea, ya está enfermo el individuo, pero aún no ha formado los anticuerpos. Y pasado el día 14, si a una persona le mido los anticuerpos, va a seguir con los anticuerpos, pero no quiere decir que no esté enfermo. Perdón, que está enfermo en ese momento. O sea, quiere decir que de repente ya pasó la enfermedad, ¿no? Entonces el IgM te habla de enfermedad aguda y el IgG ya habla más de anticuerpos de memoria, ¿no? Dentro de los grupos, una pregunta siempre bastante importante es cuánto tiempo la persona contagia, ¿no? Y es una gran preocupación porque no sabemos cuánto tiempo uno. Temáticos, lo que se conoce hasta ahorita es que empieza incluso desde la fase asintomática a la exposición, el individuo empieza a aumentar su carga viral, se convierte en contagioso, aunque él no lo sabe, y al día 14 deja de eliminar virus y ya deja de ser contagioso y está ya inmune, ¿no? Que es el 30% de las personas. En el caso de los que tienen leve y moderada, una cosa que uno puede ver, por ejemplo, es que el periodo de que la persona es contagiosa ya no es solamente 14 días, incluso se extiende o se puede extender hasta 20 días. Y en el caso de los severos, se postula que esa fase contagiosa puede ser tan larga como 25 o 30 días, incluso más, ¿no? Entonces, esa parte es importante, que tenemos que tener en cuenta. La persona, mientras más severa la enfermedad, es indicativo de que hay mayor dificultad para formar anticuerpos, hay mayor
mayor formación de virus que van a ser eliminados por la persona, ¿no? Ahora, con respecto a la radiografía del tórax, ¿no? ¿Cómo lo vamos a reconocer nosotros? Vamos a ver en la radiografía pequeños parches bilaterales que son la característica de las neumonías atípicas. Pequeños parches blanquecinos, usualmente no tienen broncograma aéreo, son lesiones más de vidrio esmerilado, ¿no? Que se van a ver en los 4 cuadrantes. Muy rara vez consolidación típica con broncograma aéreo, como en algunos casos cuando se sobreinfecta con alguna bacteria, y hasta efusión pleural, que es poco frecuente, ¿no? Más es frecuente en las neumonías típicas, o sea, las bacterianas, pero también se ha descrito en menor cantidad. Con respecto a la característica de la tomografía también nos va a dar una imagen más precisa, digamos, porque muchas de las cosas que en radiografía no se veían, en tomografía se van a ver con más claridad, y son justamente el ground glass, o el vidrio esmerilado, ¿cómo se llama en español? Y con el tiempo esto va a tender a consolidarse, ¿no? Se dice que las lesiones más periféricas, más cercanas a la cisura, son las que menos daño, menos de la perfusión, ¿no? Y por lo tanto son las que causan menos hipoxemia, mientras que las centrales y más extensas y grandes son las causantes de mayor hipoxemia en la persona. Pero sin embargo, si encontramos como en la parte de abajo una lesión blanquecina, cavitada, no vamos a pensar pues que es un coronavirus, ¿no? Estas lesiones típicas son las neumonías abscedadas, incluso un cáncer, lesiones micóticas, tuberculosis, en nuestro país es una causa frecuente de ese tipo de lesiones, así como el hallazgo de árbol en brote, ¿no? Que tampoco no van a dejar de seguir viniendo los pacientes, o los pacientes, así como el COVID, van a seguir teniendo algunos tuberculosis y algunas veces la coexistencia de ambos, ¿no? Ahora, con respecto a la patología, los hallazgos patológicos, como van a ver, hay un montón en internet. Cuando se hace la tinción para ver, se van a encontrar virus cercanos a todos los depósitos donde hay neumocitos tipo 1, tipo 2, y en los hallazgos anatomopatológicos se ve pues incluso una lesión a nivel de todos los endotelios, como en la de abajo. Cuando hablamos de distrés, por ejemplo, vamos a ver el daño alveolar difuso, y vamos a ver característicamente también microtrombos y otras zonas del pulmón que no están tan comprometidas, infiltrado de linfocitos y neutrófilos también, ¿no? Entonces, en realidad se parece mucho a un distrés común, pero la característica que también ya se ha hablado más es la microtrombosis y la trombosis, ¿no? Por el CID que también se ve en este tipo de pacientes, ¿no? Da también, o puede dar compromiso dérmico, es menos frecuente, pero también lo da. Y como van a ver en las distintas lesiones de fotos, vamos a ver todo tipo de lesiones, algunas como en esta del pie, que es como una úlcera necrótica, como si fuera una lesión isquémica o del tipo de CID, ¿no? Entonces, ¿no? Con respecto a ay, perdón, se han bloqueado mis fotos. Las complicaciones hematológicas de esta enfermedad, por ejemplo, es lo que se llama ahora como el RITAC, que es cuando la enfermedad se va hacia coagulación intravascular diseminada, y cuando se va hacia coagulación intravascular eleva la ferritina, sube más de 500, y la disnea progresa de manera importante con hipoxemia refractaria y fenómenos trombóticos, y puede llegar incluso hasta el shock, que es una de las causas de muerte. Con respecto al tratamiento, tenemos el tema del... eh, existen varios tratamientos y
hasta ahorita no se ha logrado encontrar un virus. Se han utilizado varios modelos, los que se han empezado a usar desde febrero en China, se empezaron a probar y luego en todo el mundo. Y en realidad, ahorita lo que estamos haciendo es un uso compasivo. ¿Qué significa uso compasivo? Que se ha autorizado a usar los fármacos, aunque no está probada su eficacia, ¿no? La hidroxicloroquina, por ejemplo, genera un medio ácido que bloquea la replicación viral, mientras que inhibía la importación nuclear de virus y proteínas de los huéspedes, proteínas huéspedes, de tal manera que sería beneficioso para el paciente. Y la tercera es la citromicina, que genera una base lipofílica débil que modificaría el pH de los endosomas y por lo tanto sería como coadyuvante al tratamiento de hidroxicloroquina. Y como se menciona aquí, hay varios ensayos clínicos en progreso a nivel mundial y ya ha empezado a aparecer información en donde en algunos se menciona incluso que la hidroxicloroquina no tiene la utilidad tan promisoria como en un principio se mencionó, ¿no? Igual que la citromicina, igual sobre eso también se habla sobre la ivermectina. Como le digo, se me han alterado un poco las imágenes, pero también hay otro fármaco antiviral que es el Remdesivir, ¿no? Que reduce los días de la enfermedad, aparentemente en 5 días, pero a pesar de que inició con bombos y platillos el Remdesivir a nivel mundial, se ha visto que esto no es así y no reduce la mortalidad, no reduce los días en ventilación mecánica, pero aparentemente reduciría el tiempo de enfermedad del virus en aproximadamente 5 días, ¿no? El Ministerio de Salud, nosotros como médicos, cuando empezaron a aparecer, realmente se pronunció sobre el uso compasivo y el tratamiento para esta enfermedad, porque como recordamos, la cloroquina no es un antiviral, ni la hidroxicloroquina tampoco, ni la citromicina, que es un antibiótico. La cloroquina se usa como antimalárico y se usa como profilaxis para la malaria, ¿no? Y lo que recomendó el Ministerio de Salud era usar hidroxicloroquina para los leves, solamente 200 miligramos cada 8 horas por 7-10 días, y para los moderados y los severos, hidroxicloroquina más citromicina. Y ese es el esquema que inicialmente se empezó, 200 miligramos cada 8 horas el primer día, y luego 200 miligramos, 400 miligramos el primer día, o sea, 2 tabletas en la mañana y 2 tabletas en la noche el primer día, y luego una tableta cada 8 horas por 7 días. 500 miligramos el primer día y luego 250 diario hasta completar 5 días. Pero como todo fármaco, la hidroxicloroquina y la citromicina tienen un efecto secundario potencial, que es la prolongación del QT, y el riesgo de muerte súbita es un tema inherente al uso de esta medicina, que igual se ha seguido usando, ¿no? Como le digo, más de uso compasivo, porque hasta ahorita no tenemos una medicina que garantice que los pacientes van a ir bien, ¿no? Tratamientos que ya se han mencionado, hemos tenido pacientes que han empeorado a pesar de eso, y entonces igual a nivel mundial usar algo para bloquear la tormenta de citoquinas, ¿no? Y entonces se empezó a usar el tocilizumab, que es un bloqueador de interleuquina 6, ¿no? Y que se utiliza en los casos de cuando elevada la interleuquina 6 y la ferritina, y también, pero que tiene un costo importante porque cuesta 1.500 soles cada ampolla y el paciente usualmente tiene que recibir 3 ampollas, estamos hablando de 4.500 soles por paciente y que no hay disponible en todos lados para usarla. Y también otra cosa que se empezó a mencionar mucho a nivel de los médicos, tanto en España como en Italia y también en Europa,
perdón, en la China, el uso de corticoides, ¿no? Entonces se hicieron revisiones sistemáticas, obviamente con el tiempo, pero cuando nosotros recordamos el uso de los corticoides, también recordamos que tuvieron un efecto negativo, peligroso en influenza grave, ¿no? Sobre todo la sobrecolonización bacteriana que venía después. Entonces, en esta metaanálisis, por ejemplo, cuando se vio cuál era el efecto de los corticoides en mortalidad, al contrario, el efecto era favoreciendo la mortalidad, o sea que podían tener un efecto empeorando la mortalidad. Y con respecto a la distancia hospitalaria, también el efecto de los corticoides se ha visto que podría alargar la estancia hospitalaria. Entonces, en realidad, el uso de los corticoides también es discutido, pero también hay grupos que lo mencionan, por ejemplo, que puede tener cierta utilidad por tiempo corto, menos de 3 días o 3 días, para no bloquear totalmente la respuesta inmunológica, ¿no? Con respecto al tratamiento que se está manejando, si tú te enfrentas a una persona que síntomas respiratorios, tiene fiebre, dolor de garganta y tos seca, si está saturando bien, se puede manejar de manera ambulatoria, pero si tiene una saturación por debajo de 95, considera que se tiene un riesgo potencial de fracaso respiratorio, sí, ¿no? Es importante en adelante todo aquel que se hospitaliza de tener una radiografía de tórax, dímero D, su perfil hematológico, y en el tiempo ir monitorizando la ferritina y el dímero D como pruebas que te van a medir tu respuesta inflamatoria, que si se dispara o se empeora, te van a decir que ese paciente va a fracasar, ¿no? Y como ya lo mencioné, la hidroxicloroquina, ¿no? 400 miligramos cada 12 horas el primer día y luego 200 cada 8, aunque en otros lados han utilizado 200 cada 12 e incluso en otros dosis más altas, ¿no? Y la acitromicina, como ya se mencionó. En algunas personas, así como se inició el uso compasivo de la hidroxicloroquina y acitromicina, también han sugerido el uso de la ivermectina, 1 gota por kilo de peso por día, por 2 días. Y en los pacientes severos, el uso del tocilizumab, ¿no? También ya es un estándar ahora el uso de enoxaparina o heparina, en el caso de que no tengamos disponible la heparina, la enoxaparina, es un antitrombótico, ambos, para medida de prevenir la coagulación, que también se ha visto que se presenta en nuestros pacientes. Y como ven en este protocolo, se habla de metilprednisolona a dosis de 150 o de 125, de 250, otros hablaban de 80 cada 12. En realidad, lo que se habla promedio siempre es no más de 3 días, ¿no? Ahora, el tocilizumab, que es un medicamento caro, se guarda para los pacientes que tienen criterio de respuesta inflamatoria severa, el RITAC, cuando tienes valores de IL-6 más de 40, cuando puedes medir, eso puede medir las clínicas, en los hospitales la mayoría no hay, pero lo que sí podemos medir es el dímero D, cuando el dímero D está por debajo de 1 nanogramos por mililitro, o cuando la ferritina está más de 1000, ¿no? Entonces son los pacientes que tienen la indicación de que deben recibir tocilizumab. Las contraindicaciones sea que tengan compromiso hepático severo, elevación de transaminasas o plaquetas muy bajas, embarazo, antecedentes de diverticulitis, porque recordamos que al inhibir el interleuquina 6 va a causar inmunosupresión. Si la persona tiene tuberculosis con infección con tuberculosis activa, no puede recibir tocilizumab, ¿no? Y otra cosa de la que todo el mundo habla y que es importante para nosotros, es la prevención, ¿no? Y sobre todo, ustedes como personal, futuros médicos y los médicos también que ya están escuchando, debemos saber que nosotros debemos insistir en que la prevención es número uno, ¿no? Si uno está solo en la calle, en realidad no debería ser mayor problema, porque no es que el virus vive un montón en el aire, ¿no? La luz ultravioleta lo elimina rápidamente,
pero en lugares cerrados puede vivir varias horas, ¿no? Por eso es importante el uso de la mascarilla simple, no tanto para el que está sano, sino para el que está enfermo, ¿no? Como está en esta tablita a la derecha, ¿no? Si una persona sana tiene una mascarilla de tela y la persona enferma no tiene ninguna mascarilla, la posibilidad de contagio es 70. Pero si la persona contagiada se pone la mascarilla, disminuye grandemente su eliminación de virus en el aire y la probabilidad de contagio es 5%. Pero si ambas se ponen la mascarilla, la posibilidad de contagio es alrededor del 1%. Y guardando la distancia, logramos reducir la posibilidad de contagio a menos del 1%, ¿no? Ahora, con respecto al personal de salud, los respiradores, que son los N95, FFP2 o superiores, son para el trabajador de salud y el que va a laborar. Si vamos a hacer una actividad que puede generar aerosoles, vale decir, como cuando guarden cuidados intensivos que tenemos que intubar, ¿no? O algún procedimiento, broncoscopía, cirugía, etcétera, donde el paciente puede toser o al tomar la muestra, la persona tiene que usar un protector facial y lentes para que esos aerosoles no se peguen a las mucosas, ¿no? Pero sí recordemos que no es el ébola, por lo tanto no se transmite por la piel, sola por las mucosas. Entonces, lo que hay en piel se elimina, ¿cómo? Lavándose con agua y jabón. Y no tenemos que echar lejía, como decía el presidente Donald Trump, ¿no? Que no se van a tomar lejía, que es un veneno, la gente casi se ha muerto por estar tomando veneno. Lo importante es el lavado de manos, tanto con alcohol gel, cuando las manos están visiblemente sucias, con alguna partícula, perdón, con jabón y con alcohol gel cuando las manos están limpias y tenemos que limpiarnos varias veces. Recordemos que el jabón va alterando la piel. Si uno se lava muchas veces al día, va a notar que la piel incluso se comienza a descamar, sobre todo los jabones desinfectantes. Esta es una de las pequeñas cosas que quería mostrarles. Ahí tenemos fotos, así que miren si a quien pueden reconocer, algunos de sus profesores incluso. En realidad nosotros, dependiendo de la unidad donde trabajamos, usamos un mandilón, enterizo sobre todo, que nos cubre hasta incluso cobertores de zapato, para no llevar los virus encima de los zapatos, y como está en la listita de la derecha, para intubación tenemos que utilizar doble guante, cobertores de zapato, los protectores y el face shield, que es el protector de cara, para que los aerosoles no causen daño en el personal de salud, ¿no? Pero no todos tenemos que andar disfrazados con el máximo de protección. Si uno está en el hospital en una área donde no hay COVID, pero potencialmente puede haber por ahí un enfermo dando vueltas, con que use su mascarilla N95 y no tocarse la cara hasta que no se la haya limpiado con alcohol gel, no pasa nada. Y lo que está en la ropa, pues se elimina cambiándose de la ropa de trabajo, de faena, como le llamamos nosotros, llámese el mandil, el scrap. Por eso es importante en el caso de que cuando uno ha estado en un hospital y ha utilizado un mandil o una ropa de faena, eso no se debe llevar puesto a la casa. Eso tiene que cambiar y no llevarlo nunca ni a la casa ni en un medio de transporte, porque si no nosotros nos convertimos en vehículos transportadores de virus, ¿no? Y en esos dos fotitos aprovecho para ponerles que el personal de salud está expuesto, ¿no?, a personas que ya sabemos que están enfermas, pero generalmente se contagia de personas que no saben que están enfermas. Y uno se puede contagiar no solamente en el trabajo, nos podemos contagiar incluso fuera del trabajo, ¿no? Y lo más peligroso son precisamente los áreas donde ya sabes que la gente tiene COVID, estás tomando todas las precauciones. Y como en la foto en la derecha, si no estás en una área totalmente COVID, puedes simplemente utilizar mandil y tu mascarilla incluso la quirúrgica, ¿no? Y en ese caso, en la foto, se ve como una paciente que ya ha sido dada de alta del hospital de manera exitosa, ya salió incluso en los periódicos.
¿no? Entonces, yo creo que en este tema del COVID es importante que todos sepamos la información básica, que estemos preparados y sobre todo en este caso en la prevención, porque cuando uno habla de tratamiento compasivo, estamos hablando de tratamientos que no han sido probados y que de repente más adelante van a salir ya todas las publicaciones diciéndonos, uy, su tratamiento en realidad, la verdad, no funcionó, ¿no? Pero así es la medicina, es una cosa cambiante y cuando no tenemos toda la información en la mano, pues tenemos que hacer y con lo que tenemos disponible. Ok, gracias. Preguntas. Doctor, disculpe, ¿cree que pueda repetir cuál es el tratamiento basal en cuanto a COVID? Que nosotros estamos manejando en el hospital es la hidroxicloroquina, 400 miligramos en la mañana y en la noche el primer día, que sería 2 en la mañana, 2 tabletas en la mañana y 2 en la noche. Y luego ya una tableta cada 8 horas durante 7 días. Por ejemplo, si uno revisa las sugerencias, por ejemplo, de los comités americanos y europeos, ya han cambiado sus indicaciones y ahorita hablan de 200 cada 12. Y en algunos incluso ya están sugiriendo que eso tampoco no tiene mucho efecto y otros no lo sugieren, ¿no? Y eso asociado a la acitromicina, 500 miligramos el primer día, perdón, y luego 250 que vendría a ser media tableta, 4 días más, en total 5 días. Ese es el tratamiento basal. Y todo paciente que está hospitalizado, además de eso, es la anticoagulación, que si tiene disponible enoxaparina, 40 miligramos subcutáneo cada 20, diabéticos gorditos, obesos, sobrepeso, factores de riesgo, y, y si no tenemos enoxaparina, podemos usar heparina común y corriente subcutánea, 5.000 unidades cada 12 horas, ¿no? Bien, doctor, hay otra pregunta aquí en el chat. Dígame. Dice, buenos días, doctor. Quería saber, en caso de los pacientes que sufren de asma, ¿habría alguna complicación severa? Ya. Yo creo que ese es un tema importante a nivel mundial, en realidad. Lo que debemos evitar es el uso de corticoides orales. Entonces, si yo tengo una persona que es asmática y esa persona asmática no quiere tener mayor probabilidad de enfermarse, es que use inhaladores. Que use un corticoide inhalado, llámese budesonide, asociado a salbutamol o bromuro o salmeterol. O sea, un corticoide un tratamiento de base. No usar esteroides orales, porque eso sí te baja las defensas y te predispone con más facilidad a que hagas una forma severa de COVID. ¿Entienden? Pero incluso ya han salido algunos papers que están diciendo que el asmático no tiene mayor predisposición a desarrollar COVID, por si acaso. Pero obviamente, como toda infección respiratoria, puede exacerbar el asma, por ejemplo, ¿no? O sea, un asmático tiene gripe, empeora su asma. Igual, un asmático tiene COVID, puede despertar su asma, pero no caer, evitar al máximo el uso de corticoides, tanto orales como endovenosos, que pueden facilitar que el COVID se desarrolle con mayor intensidad. Muchas gracias, doctor. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ah, ya. Con respecto de la hipertensión, Sí, ¿sí? doctor, una pregunta. Sí. Con respecto a la hipertensión, ya. Bueno, mucho se ha hablado con respecto a los EK2, ¿no? No, continúe y después le digo. Ya, mi pregunta iba.
No te puedo escuchar, Angie. No sé quién está Doctor, hablando, yo pero... tengo una pregunta. ¿Interleucina 6 y remdesivir? Sí, no, el Remdesivir es un antiviral y eso se ha utilizado para los pacientes que están en cuidados intensivos. El Remdesivir es un antiviral. Entonces, el ensayo que se ha concluido hace unos días sobre el uso de Remdesivir en pacientes leves, sobre todo en moderados y severos, no ha demostrado disminución de la mortalidad, no ha demostrado disminución de cuidados de días en ventilador ni en cuidados intensivos, pero 5 días el tiempo del cuadro clínico, digamos, pero por lo menos no ha logrado reducir de manera significativa los indicadores fuertes que eran mortalidad o días en cuidados intensivos ni ventilación mecánica. ¿La interleucina Entonces, 6? no, los anti-interleuquina 6, que es el tocilizumab, ¿no es cierto? Ya. El tocilizumab, a diferencia del remdesivir, es un anticuerpo anti-interleuquina 6. Y su utilidad es básicamente en las personas que están en el RITAC o en la tormenta de citoquina. O sea, vale decir, los pacientes que están en un cuadro clínico severo. Entonces, está indicado el uso de tocilizumab en aquellos pacientes que tienen ferritina más de 1000, el dímero D más de 1, otras personas, otras guías hablan de por encima de 1, por encima de más de 1000, ferritina elevada, Normalmente. es el paciente candidato que se podría beneficiar del tocilizumab. Gracias, doctor. Thank you very much. De nada. Doctor, mi Doctor, por acá hay pregunta otra iba pregunta. con el Ay, uso del lopinavir y ritonavir. Ya, sobre el uso de vendría a ser el Caletra, ¿no? Estos antivirales, que digamos son inhibidores de proteasa, que funcionan en el VIH, pensando que es un virus RNA, también se pensó que podrían tener cierta utilidad perdón, que podrían tener cierta utilidad también en COVID-19, pero la verdad es que los ensayos que se han hecho con ritonavir han demostrado que no tiene mayor utilidad. Los chinos en China se empezó a utilizar mucho esto, pero se ha demostrado pues que no tiene mayor utilidad y han salido algunas series de pacientes y algunos casos y controles que han demostrado que no tiene mayor utilidad. Y con respecto a los antihipertensivos, un poco también porque había temor de que el que usa inhibidores CECA podría tener mayor sobreexpresión de los ECA2 y por lo tanto podría tener una enfermedad más severa. Eso es lo que se planteó al inicio, incluso se recomendaba que cambiaran los inhibidores CECA por otro antihipertensivo. Eso en algunos estudios de casos y controles se ha visto que no es cierto, que no es peor ni mejor. Lo que sí se sabe es que los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular tienen algún mayor compromiso endotelial y eso sí tiene más propensión a desarrollar enfermedad severa. Por eso es que los pacientes que tienen hipertensión, diabetes, ¿no? Son los pacientes que tienen un cuadro clínico más severo y un pronóstico mucho más malo, ¿no? doctor, por acá había otra pregunta. Sí. Doctor, buenas tardes. ¿Y la relación de la infección de COVID-19 con personas que son hipertensas? Eso es lo que Bueno. ya les mencioné, ¿no? O sea, la Ujú. hipertensión inicialmente más como enfermedad endotelial y que predispone a tener un compromiso más extenso y más severo, ¿no? Y como le digo al inicio, como parte de tratamiento para la hipertensión, iban a tener enfermedad más severa, eso no se ha demostrado, se ha demostrado lo inverso, y no se les está sugiriendo ahora que cambien su tratamiento, pero sí, de hecho, todos los hipertensos suelen tener una enfermedad más grave y son el grupo de riesgo con mayor mortalidad, ¿no?
Bien, doctor, ya que había otra pregunta, si es que existe alguna relación entre las alergias con COVID-19. Ya, es una buena pregunta. En realidad no se sabe si esto es así, si no tiene mayor predisposición o no. Ese tema en realidad no está todavía respondido. No lo sé. Doctor, hay una pregunta más. Ajá. Riesgos. ¿El estado hipercoagulante se mantiene? Ya, bueno, en realidad el estado de hipercoagulabilidad, primero a las personas se les da de alta cuando ya han alcanzado ciertos criterios de estabilidad, no solamente el principal es el requerimiento de oxígeno, pero generalmente esos pacientes, de lo que nosotros hemos visto en el hospital, por ejemplo, es que ya están hospitalizados entre 7 a 14 días. Eso quiere decir que la parte más severa de su enfermedad ya pasó. Algunas series recomiendan continuar con un anticoagulante profiláctico de 5 a 7 días, eso también es variable en general, pero esa recomendación, por ejemplo, no la estamos haciendo nosotros, ¿no? O sea, no es que le estamos dando anticoagulantes para la casa. Cuando recién has empezado tu enfermedad, si quieres darle profiláctica, eso sí podría tener cierto nivel de, digamos, lógica, que en realidad ahorita no está definido todo. Pero cuando ya el paciente ha tomado más de una semana de tratamiento y ha recibido su heparina profiláctica o enoxaparina, el continuar con la anticoagulación, salvo que tengas una condición crónica, por ejemplo, tengas varices, etcétera, no tiene mayor, o sea, si tienes condiciones crónicas que necesiten anticoagulación, mantén tu anticoagulación. Si no tienes ninguna condición que te predisponga, no tienes por qué mantener la anticoagulación después del alta. Como les digo, porque la mayoría de los que han estado hospitalizados generalmente nunca le damos de alta antes de la semana y han pasado ya la parte más difícil de lejos, ¿no? Bien, doctor. Y había una última pregunta de parte de Oscar Elías Adauto. Oscar, te doy el pase. Sí, genial. Gracias, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Oscar? Bueno, tenía dos preguntas más que nada. En primer lugar, no me quedó bien claro si es que se transmite por gotas mayores de 5 micromicras o es menor. No, se transmite de las dos formas, sino que la diferencia más, la directa, digamos, son las gotas pequeñas que viajan más tiempo por el aire, pero eso en lugares cerrados. O sea, digamos, en una habitación. Por eso el contagio intradomiciliario es el más catastrófico, porque cae un miembro de la familia, caen muchos, por no decir todos, y todos tienen enfermedades variables. Y las micras, las gotículas más grandes de 5 micras, por su mismo tamaño, son más pesadas, tienden a caer. Y esas se van a precipitar no solamente en, digamos, si estamos en un sitio, en un mercado, por ejemplo, que es lo que han estado mostrando en la televisión, esas gotitas van a caer sobre nuestra mano si yo estoy comprando, ¿no? Y yo me la voy a llevar a la cara y la voy a meter a mis mucosas, digamos, o me va a tocar los ojos, ¿no? También transmiten, las dos transmiten, sino que cada una tiene una forma de transferencia diferente, ¿no? Porque la grande se va a precipitar, pero igual contagia. Claro. Y aparte mi pregunta es, en personal de salud que usa la N95, por la misma, supongo por el mismo filtro, no importa si es que es 3M o 2M, supongo que a la larga causa una hipoventilación alveolar, entonces no generaría una acidosis respiratoria, lo que más o menos llevaría a los doctores o al enfermero a tener confusiones o cefaleas, realizando su trabajo. Ya, no. A ver, hay algunas confesiones. El 3M es una marca. El estándar de la máscara es N95, que es el estándar americano, que es el de la NIOSH, y el estándar europeo es el FFP2. Eso te habla de un tipo de grosor y de calidad de filtro que filtra partículas
hasta un 95%. ¿Ya? Entonces, ese filtro debe tener usualmente cierto grosor para que a ti te garantice que el filtro funciona, que es el que usamos todos. Ahora, esas mascarillas, nosotros las hemos usado todo el día, ¿no? Si la usas mucho tiempo, 24 horas, tu nariz te va a doler porque te aprieta la piel y puede producir isquemia incluso si está muy apretada, ¿no? Pero no, eso no, usualmente no causa elevación del CO2, ¿no? ¿Por qué? Porque es una mascarilla que es permeable. Realmente tendría que ser difícil que te haga retener CO2, ¿no? Ahora, es cierto, después de un trabajo largo de más de 12 horas, te lo digo yo porque yo estoy haciendo guardias, me da dolor de cabeza, sobre todo las guardias de noche, porque son bien pesadas, pero no es básicamente por retención de CO2, ¿ah? Eso no es la causa del dolor de cabeza. Ok, gracias. De nada. Doctor, ya que hay una última pregunta, y es Ajá. si hay riesgo de reinfección o se genera inmunidad. Ya, esa pregunta es interesante porque todo el mundo se hace la misma pregunta. Y es la misma pregunta, le voy a dar la misma respuesta que ha dado la OMS, pero que cada uno lo ha interpretado a su gusto. La respuesta es, desconocemos si la protección es de por vida, desconocemos si uno puede volverse a enfermarse. Lo más probable, como en las infecciones respiratorias, que uno pueda reinfectarse varias veces, ¿no? Pero eso hasta ahorita no lo podemos saber con exactitud. No puedo afirmarlo ni negarlo. Lo único que puedo decir es, no lo sé. Ahora, de hecho, por ejemplo, cuando uno se pone una vacuna, como por ejemplo la influenza, la vacuna lo que hace es generar ciertos anticuerpos que te van a dar una protección, no al 100%, pero si te da la enfermedad, te la da más suave. Entonces, lo que uno puede postular, ¿no? Es que de repente, si yo ya tuve coronavirus una vez y ya tengo ciertos anticuerpos y me vuelve a dar, probablemente me dé más suave. Pero como le digo, todo eso son especulaciones porque sobre eso no está claro hasta el final. No lo sabemos. ¿Hay alguna última pregunta? Bueno, si es que ya no hay más preguntas, bueno, por último, doctor, nos gustaría agradecerle de parte de CEPAI SOSENCH por la excelente ponencia que nos ha brindado y sobre todo por su tiempo, puesto que sabemos que usted ante la situación actual de salud se encuentra en primera línea y en verdad agradecemos su tiempo y bueno, en una próxima nos gustaría contar con su presencia también, en una próxima actividad. Ya muchachos, con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias, doctor Valdivia. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Chao. Gracias. De nada.